Ya, buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Universidad Peruana de los Andes, del noveno ciclo de formulación de proyectos. Y estamos acá para ver la investigación, ¿no? Mayormente sobre la unidad formuladora, de cómo se está realizando el proyecto. Me gustaría que nos diera su nombre. Ya, yo soy el arquitecto Luis Chávez y mi cargo acá en la oficina es proyectista, aunque para la unidad formuladora el término es formulador. Pero yo como entré con mi proceso judicial, mi cargo es proyectista. Ya, Ya, vamos, a ver, empecemos con las preguntas. sí. A ver, Ya, la primera pregunta sería, léeme todas las preguntas para ya, tener un marco general de todo lo que ustedes están interesados. Y sobre eso ¿cómo, voy a partir. ya, ¿cómo se realiza el cierre de brechas? Ya, Tuvo participación en ese plan en la municipalidad. ¿Cómo lo está incluyendo en los proyectos? ya, ¿Cuál es la situación actual de la unidad productora? ¿Cuál es la brecha de servicios que tiene el distrito de Tambo? ¿Es óptimo el BAN y el TIR de un proyecto? Bueno, eso va a constar de cualquier proyecto. ya, El BAN es valor neto actual y el TIR es la tasa interna de retorno. estás internet. Sí. ¿Qué proyectos está utilizando en el método IOAR en el de inversión pública? Y también, ¿qué documentos técnicos deben elaborarse para elaborar una sustentar la formulación y evaluación del PIB? Y, ¿hay algún proyecto que se esté utilizando la ampliación marginal de eficacia, de la eficacia, Eficacia. eficacia? Eh, Cumple los lineamientos del PDN, que es el proyecto estratégico de desarrollo nacional al 2050 en los objetivos. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre los costos directos y el costo indirecto en el contexto del proyecto? ¿Y cómo se gestiona ambos tipos de costos en la unidad formuladora? Ya. Has tocado. Ya. ¿Más? Sí, Ya, más. a ver, continúa. ¿Qué obras viales están en ejecución y la necesidad de estas obras? ¿Qué tiempo de formulación existe en esa obra? Ya. ¿Qué nos puede decir de sus horizontes de evaluación? ¿Qué dificultades presentaron al hacer la unidad formuladora en ese proyecto? El porcentaje de avance accedor al cronograma. ¿Cómo, ¿Cómo hacen para determinar el rendimiento de la obra? Y también queremos saber cuáles son los objetivos de la unidad ejecutora. Bueno, ¿con qué gobierno o instituciones están vinculados estos objetivos en la unidad ejecutora? Quisiéramos saber cómo han hecho el proceso del determinado proyecto. Bueno, en este caso cualquier proyecto de ellos que tengan que estar en esta ejecución, que esté en evaluación vinculada al objetivo a largo plazo. Si el funcionario te dice, bueno, eso ya depende de nosotros, ¿no? El municipio, tal como lo vinculó en los objetivos, ya eso sería todo, ya casi. Pero tienes más. ¿Cuántos Ya, más? no, son dos horas. Ya. Una pregunta. ¿Cómo han terminado esas preguntas? ¿Qué criterio han tenido para realizar esas preguntas? El curso que estamos llevando es de inversión pública. En el La curso, formulación de proyectos de inversión el pública. profesor les ha dictado esas preguntas o ustedes han Nosotros formulado. postulamos según nos dijeron que vayamos a una municipalidad acá de Huancayo. O sea, salió así como brainstorming, una idea de proyecto, de ideas. Sí, Así. más que nada vinculado al plan C-Plan y al plan 2050, cómo está haciendo el proyecto y todo eso. Ya, ¿No? ya, siéntate. Mira chicos, quiero hacerle, relativamente han tocado varios temas. Han tocado temas de unidad formuladora, has tocado temas de unidad ejecutora, que en este caso es obras, y también has tocado temas de la OPMI. Yo voy a empezar con un bagaje de cómo surge o por qué surge esta ley, porque esto surgió con una ley que es el SNIP.
¿no? Todo lo que se llama gasto público, por así decir. Anteriormente, por decir, de acá 20, 30 años atrás, no existía esta norma que ahora tenemos, ¿no? Y ustedes tienen que saber por qué surge esta norma. Entonces, en esos años, cuando, por decir, un municipio ganaba un alcalde, el alcalde, como administrador de toda su zona urbana, tenía la potestad de decidir qué proyecto y cuántos proyectos hacer en base a su marco presupuestal. Ustedes saben que un municipio tiene presupuesto primero por fondo común y después por recaudación directa. Es de los impuestos que paga la población con los tributos de alcabala, limpieza pública, y hay varios más que el municipio recauda y hace como un bolo, por así decirlo, anual, ¿no? Puede juntar 2 millones, 3 millones, 20 millones, dependiendo del tamaño de la municipalidad, o si esta municipalidad también tiene canon minero. Hay municipalidades pequeñas que no tienen mucha población, pero están cerca de una mina o de otro lugar que tiene recursos y reciben un monto grande por canon minero. Habrán escuchado eso de repente en algún momento, ¿no? Entonces, la potestad que tenía el alcalde para hacer proyectos no tenía límites. O sea, si el alcalde tenía una enamorada, por así decir, le pavimentaba su calle, le hacía su parque o hasta podía construirla hasta su casa. De repente estoy exagerando para que ustedes puedan entender, ¿no? O sea, no había un control del gasto público. El gasto público es el dinero que da el Estado para ejecutar obras para la población, ¿no? Entonces no había un criterio. Entonces yo me acuerdo en aquellos años todavía salió varios informes de periodistas con respecto a alcaldes que hacían proyectos, por decir, de parques, en la cual el parque costaba, por decir, 20, 30 millones y ponía alegorías grandes, cosas así que al final no servían para nada, ¿no? No tenían un fundamento, ¿no? Entonces analizaron en el Estado que el gasto que se hacía no era un gasto controlado. Entonces vieron que, por decir, en Europa, esos países europeos, ellos tenían una temática de administrar su gasto público. Entonces nosotros, Perú, asume los criterios que tenía la Unión Europea para hacer el control de su gasto público. Ahí es donde surge el SNIP. Entonces, el SNIP es una ley que de cierto modo nos da unos parámetros para poder hacer gasto público controlado, ¿no? Entonces viene el SNIP y empieza a funcionar y todos los estamentos empiezan a funcionar con eso, empiezan a elaborar los proyectos. En ese tiempo se genera lo que es la unidad formuladora, después estaba la unidad ejecutora, y en ese tiempo era la OPMI, no, el OPI, era la OPI, eran los 3 estamentos que funcionaban para poder atender proyectos. Entonces la unidad formuladora se encargaba de elaborar los proyectos de inversión, la unidad ejecutora se encargaba de hacer los expedientes técnicos y la ejecución misma del proyecto. Y la OPI era un órgano de control que ella se encargaba de aprobar los proyectos de inversión que hacía la unidad formuladora. Así funcionaba en esos tiempos, ¿no? Pero en los años que se ha trabajado con el SNIP se ha visto que ha tenido falencias. Ustedes saben, la corrupción prima bastante en todos los estamentos estatales y muchas veces pues los alcaldes y los gerentes subgerentes han visto la manera de sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Que en este caso es el SNIP. Entonces, es por eso que posteriormente sale el Invierte, que ahorita estamos trabajando con el Invierte. Pero el Invierte ya solventa las falencias que tenía el SNIP. Obviamente es otra propuesta más, porque no sabemos si de acá a 10 años más o 5 años más sale otra norma más actualizada tratando de corregir los errores que tiene el Invierte. Pero al menos a lo que tenemos, el Invierte corrige muchos errores que ha tenido el SNIP. Por ejemplo, hablando del primer tema que manifestabas, el cierre de brechas. ¿Tienen el criterio de lo que es cierre de brechas? ¿Saben algo de eso? ¿Han escuchado lo que es cierre de brechas? Son las necesidades que tiene la población o satisfacer o... Viene de eso. O sea, el cierre de brechas es atender coherentemente a un grupo poblacional. Por decir, la norma me dice, si yo voy a plantear un proyecto, tengo que determinar un área,
¿me entiendes? La norma dice sector. Dice la norma que se debe hacer los proyectos por sectores. En el caso del tambo tenemos 17 sectores, pero son sectores muy, muy grandes que para hacer un proyecto por sector saldrían millones y nosotros no tenemos el presupuesto adecuado para atender ese tamaño de proyectos. Entonces nosotros nos estamos acomodando a la norma y estamos determinando nuestros sectores un ambiente un poco más pequeño, que todavía puede ser manejable. Y para el caso de nosotros, trabajamos con las urbanizaciones, asentamientos humanos, que ya están determinadas, tienen un límite, una urbanización sabemos de dónde a dónde es, y eso nosotros ya determinamos con el sector. Entonces, cuando hacemos el planteamiento, el cierre de brechas, como les decía, es que esta población sea atendida en coherencia a la necesidad del ser humano, ¿no? Entonces, en los criterios es, por ejemplo, primero se analiza si todo este sector tiene agua y desagüe, que es lo más básico, ¿no? Después de agua y desagüe viene drenaje pluvial. Después de drenaje pluvial viene pistas y veredas. Después de pistas y veredas ya viene educación, recreación y todo lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un sector y unos vecinos vienen y nos dicen: señores, municipio, necesitamos un proyecto de pavimentación. Ya, muy bien, recibimos el pedido, el documento, y se determina un técnico que va a hacer la evaluación. El técnico va al lugar, revisa todo el lugar, conversa con los vecinos y determina primero, para que hagas pistas y veredas, qué debes tener ya hecho, terminado, según lo que manifesté hace unos momentos. Agua y desagüe y drenaje pluvial. Entonces, si en el sector él evalúa que todo tiene agua y desagüe y tiene drenaje pluvial, entonces se procede a programar el proyecto y atender a la población. Pero si en la evaluación que ha hecho el técnico dentro del sector hay cuadras que no tienen agua y desagüe, hay cuadras que no tienen drenaje pluvial, entonces no se puede programar el proyecto, y es más, se pide que se hagan ya los proyectos de agua y desagüe y de drenaje pluvial. Entonces, el cierre de brechas es eso, es agotar la necesidad que tiene la población en determinado sector, ¿no? Entonces, tú no puedes hacer un proyecto de pistas y veredas si no tienes algo más importante para la población como es agua y desagüe. No puedes hacer. Entonces, el cierre de brechas ya te impide que tú ejecutes eso, ¿no? Ahora, hasta ahí, ¿está claro? Sí. Ya. Entonces, ahora, el otro tema, por decir, a comparación del SNIP y el invierte, el alcalde, por decir, con el SNIP podía hacer un paquete de proyectos en toda su gestión, hacía 20, 30, 40 proyectos, de los cuales por su monto presupuestal ejecutaba la mitad o ejecutaba un grupo y quedaba otro grupo de expedientes de proyectos en almacén, en archivo, ¿sí o no? Entonces venía otra gestión y esta gestión tenía la potestad de asumir ese trabajo o simplemente votar todo y hacer sus propios proyectos. El SNIP no te decía nada de eso, no te decía nada de eso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el análisis del gasto público también viene en la elaboración de expedientes técnicos, en el pago a los profesionales para elaborar esos expedientes técnicos. Imagínate, un alcalde hace 40 proyectos, si se paga todo eso sale un dineral. Y viene el alcalde siguiente y no asume esos proyectos, es un mal gasto, ¿no? Entonces se invierte, ¿qué es lo que ha hecho? Ha generado el PMI. ¿Qué es el PMI? Es la programación multianual de inversiones. Entonces te dice que en 2 o 3 años vas a ejecutar una cantidad de proyectos según tu programas y tu monto presupuestal. Entonces, si ya la gestión te agarra a mitad de ese PMI y entra otro alcalde, este alcalde tiene que continuar con lo que ya programó el anterior alcalde. Porque todos esos registros se hacen en el Ministerio de Economía y Finanzas. Todo ahorita, todo el sistema está así, controlado. Ya no es como antes. Antes no había control ni de las obras. Ahora hay paquetes, por decir, para obras, existe Infoobras. Ahí los residentes tienen que colocar toda la información de los proyectos que han gastado, cuánto han gastado, todo con datos reales, con facturas y con todo eso que lo registran en ese sistema, y ya todo va al MEP. Entonces, uno quiere verificar con qué han hecho en tal obra, entra ahí y tú verificas, y eso cualquiera puede tener acceso. Entonces, son situaciones que él invierte
trata de corregir de lo que el SNIP no tenía. ¿Ya, chicos? Entonces, nosotros ahora hemos tenido también inconvenientes con el Invierte porque nos ha generado también problemas porque ya se ha vuelto un poco más exigente a comparación del SNIP. Nos pide documentos que muchas veces las municipalidades no han cumplido ya por tema presupuestal o por tema de personal, ¿no? El problema que más hemos tenido nosotros es con el saneamiento de terrenos. La norma nos dice que para hacer un proyecto, lo primero que se tiene que asegurar es el documento de propiedad de ese terreno. ¿Por qué? ¿Qué surgía? Venían unos vecinos de una asociación de vivienda y ellos habían dejado un terreno ahí para parque y nos decían, señores municipio, necesitamos un parque, acá tenemos un terreno. Entonces se iba al lugar, se hacía el levantamiento topográfico, se hacía el proyecto, expediente técnico, saneamiento presupuestal, se llevaba la maquinaria para la ejecución de obra y aparecía un dueño. Y decía, señor, es mi terreno, ahí está, y traía los documentos, y todo lo que se hizo, todo lo que se invirtió, quedó en ceros, ¿no? Así se trabajaba con el SNIP. Pero con el Invierte ya te exige que para que tú hagas un proyecto necesitas tener primero el documento de propiedad. Si no hay documento de propiedad, no se puede hacer el proyecto. Pero acá viene el desbarajuste de las municipalidades, no solo en las municipalidades, porque también instituciones educativas y ahora también postas médicas tienen el mismo problema. La ley, la 2797, que es la ley general de municipalidades, te dice que como municipio puedes ayudar a instituciones educativas y puedes ayudar a la posta médica. Hemos tenido pedido de ellos para arreglar, mejorar sus infraestructuras y lo primero que le pedimos es el documento de propiedad, porque es gasto público. Tienes que invertir en el terreno del Estado y no tienen documento de propiedad. Ya están 20, 30, 40 años ahí funcionando, pero nunca nos hemos preocupado de esos documentos, concluirlos y tenerlos al día. Entonces, ahí tenemos falencias. Básicamente eso es todo el bagaje de lo que podríamos decir los proyectos de inversión. Ahora sí, tus preguntas, vamos viéndolo uno a uno. ¿Cómo se realiza? Eso ya nos ha respondido. ¿Tuvo la participación en ese plan la municipalidad? ¿Y cómo se está incluyendo en los proyectos? Ese tema no es de la unidad formuladora, ese tema es de la OPMI. Tienes que ir a la oficina de planeamiento y presupuesto, un piso arriba, Okay. casi a esta altura, pero ese lado, ahí está la OPMI, ahí Ya. te van a responder. Ya. ¿Cuál es la situación actual de la unidad productora? Ya, mira, la unidad productora es el elemento que genera servicios para la población. Una unidad productora, dependiendo del sector, puede ser un parque, puede ser una posta médica, puede ser pistas y veredas, puede ser drenaje fluvial. Llamamos unidad productora al corazón, por decir, del proyecto que brinda un servicio. La diferencia del SNIP y del Invierte con respecto a ese tema, por decir, antes el SNIP tenía como 3 etapas. Preinversión, inversión y ahorita no me acuerdo del tercero, pero son 3 etapas, ¿no? Entonces tú hacías tu proyecto de inversión, hacías tu expediente técnico y ejecutabas el proyecto. Y ahí quedaba. El problema de eso, se ha visto que las unidades productoras resultantes de estos proyectos colapsaban, se malograban, dejaban de funcionar en determinado tiempo. ¿Y por qué? El análisis dice que era por falta de mantenimiento. Entonces, ahora para el Invierte se ha considerado ingeniero, Buenas tardes. considerado una cuarta etapa, que es la etapa de mantenimiento. Entonces ya se prevé que esta unidad productora pueda durar más tiempo para que pueda brindar el servicio más tiempo. ¿Entienden esa parte? Sí, sí. No, entonces con el SNIP solo se dejaba construido y como quien dice ya, bueno, que lo use la población, y a veces por tema de mantenimiento eso se malograba rápido y no llegaba al estimado tiempo de vida, ¿no? Por decir, si una pista y veredas tú le estimas 10 años, en 5 años ya estaba totalmente deteriorada. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento.
Entonces, ahora con el invierte ya se prevé esa etapa más para que se considere un presupuesto en las municipalidades o en las entidades públicas para el tema de mantenimiento. Entonces, ¿ya para qué? Para que estas unidades productoras, o sea, los proyectos puedan durar más. Con eso, Sí, sí, sí. Ya. Otra de las preguntas es, ¿cuál es la brecha de la unidad formuladora que se está realizando en el distrito del Tambo? las brechas tienen que ver con los sectores y con los servicios que se brindan. O sea, hay brecha de salud, hay brecha de educación, hay brecha de recreación, hay brecha de movilidad urbana. Pistas y veredas es movilidad urbana. Entonces, dependiendo de esos sectores, se determina una brecha. Y ese tema también lo maneja bastante la OPMI. Ok, ya, muchas gracias. Ya, ¿es óptimo el valor neto actual y el TIR, la tasa interna de retorno de un Ese proyecto? tema del TIR y el BAN es parte de la evaluación socioeconómica que hace el economista en la elaboración de un proyecto de inversión. O sea, un proyecto de inversión intervenimos dos partes. Una parte socioeconómica, que es la evaluación socioeconómica que hace el economista, y la otra parte es la parte técnica, que lo hacemos los arquitectos, ingenieros civiles y otros profesionales similares, ¿no? Por decir, si hacemos unas pistas y veredas, el ingeniero civil elabora los planos, metrados, presupuestos, toda la parte técnica. Y con eso, y con parte de eso, el economista hace una evaluación. Ellos van al lugar, hacen encuestas, ven cuántas personas están afectadas por ese proyecto, hacen toda una evaluación y de esa evaluación es apoyada con el TIR y el BAN y se determina si el proyecto puede ser viable o no puede ser viable. Sí, muchas gracias. ¿Qué proyectos se está utilizando el método IOR en la inversión pública? ¿Y cuál es el funcionamiento de la unidad productora en IOR? Ya, miren, el IOR es un tipo de inversión. Con el SNIP se tenía 3 niveles de proyectos, si más no me equivoco. El básico era el perfil técnico en el SNIP. Hoy en día ya no es ese nivel, ahorita es el nivel de ficha técnica. Hay fichas técnicas, fichas estándar y también IORs. La diferencia de un IOR y la diferencia de una ficha técnica es que la ficha técnica es el proyecto integral, no es el proyecto integral, y el IOR es solo una intervención temporal o parcial de la unidad productora. Llamemos por decir a una institución educativa que es la unidad productora, ¿ya? Brinda servicio de educación. A eso es otra cosa más. Por decir, con el SNIP, lo que nosotros hacíamos, lo que nosotros evaluamos prácticamente era infraestructura. Si venía un colegio y nos decía necesitamos esto, necesitamos lo otro, iba el técnico, agarraba la infraestructura, miraba, medía si todo estaba ok y básicamente en eso se concentraba la evaluación. Hoy en día no, con el invierte lo que se evalúa es la calidad de servicio. Y la calidad de servicio ya intervienen 3 factores: infraestructura, personal y equipamiento. Esos 3 factores te dicen la calidad de servicio que brinda esa unidad productora. Entonces, ahora, cuando viene un profesor, un director y nos dice que se le cayó el cerco por motivo de lluvia, temblor, qué sé yo, y de emergencia necesita un proyecto, viene el documento, va el técnico, evalúa, y el técnico evalúa toda la institución, ya no solo evalúa el cerco, hace una evaluación integral de toda la institución a fin de determinar a qué nivel de proyecto se va a intervenir en esa unidad productora, ¿no? Entonces, si él analiza y ve que toda la infraestructura y ve que los servicios, el equipamiento, el personal, todo está ok, entonces se programa IOR y solo se hace el cerco perimétrico. Pero si él evalúa y ve problemas en la infraestructura, ve problemas de que no hay aulas, faltan ambientes según la norma, entonces ya no es IOR, se convierte en un proyecto en la cual se va a incluir la intervención de ese cerco perimétrico. Ya, muchas gracias. ¿Qué documento técnico debe elaborarse para elaborar o sustentar
la formulación y evaluación de un PIB? Es lo mismo que expliqué. O sea, tenemos fechas de proyecto y tenemos IORs. Ahora cada uno tiene sus tipologías. Ok, ok. ¿Algún proyecto se está realizando con la ampliación marginal de edificación? Eso es un proyecto tipo IOR. En IOR tenemos cuatro tipos de proyectos. Te refieres a uno de ellos. Ampliación marginal quiere decir que tú en la intervención que vas a hacer que el servicio que se está brindando llegue a más personas. Por ejemplo, voy a hacer acá un dibujo. Un ejemplo, tenemos un terreno donde existe una losa deportiva. Un ejemplo, ¿no? Tenemos un terreno donde existe una losa deportiva, pero tenemos más área para hacer más losas. Entonces se puede hacer un proyecto en la cual se amplía el servicio. Por decir, si con esta losa tú atendías a 20, 30 personas, con esta otra losa duplicas la atención. Quiere decir que el servicio se amplía. A eso se refiere con ampliación de... No, ya, muchas gracias. Ya. Otra de las preguntas sería, ¿cumple con los lineamientos de Proyecto Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y con Ese los tema objetivos? lo tendrías que ver también con la OPMI. OPMI. Sí, esos temas de la OPMI. Ok, muchas gracias. A ver, ¿cuál es la diferencia entre costos directos y costos indirectos en el contexto de un proyecto y cómo se gestiona con ambos tipos de costos en la unidad formuladora? Eso es un tema de la unidad ejecutora, es un tema de expedientes técnicos. ¿Saben la diferencia entre costo directo y costo indirecto? ¿Conocen? ¿Sabes qué es costo directo? Proyectos indirectos. Costo indirecto. Costo directo. Costos directos. ¿Han hecho un expediente alguna vez? ¿Han Costos- hecho un proyecto alguna vez? Costos directos creo es cuando lo realiza la municipalidad directamente. No, No, eso es otro. no, eso es otro. Eso es administración directa. Ah, Ya, el costo directo es el resultado del expediente, del presupuesto, perdón. Me interrumpo, disculpa. ¿El economista César? Están en trabajo de campo. Van a demorar por la vista. Creo que se han ido para Cochas, no sé qué. Esto es el resultado de un presupuesto. Si tú haces una losa deportiva, te va a salir trabajos de partidas de concreto, mano de obra, materiales, y al final te sale un monto, ¿sí o no?, del presupuesto. Ese monto le llamamos costo directo. El costo indirecto es lo que viene más abajo, en el pie del presupuesto. ¿Alguna vez han visto presupuesto? A ver, voy a buscar acá algún proyecto para que ustedes puedan apreciar. Ojo que esto es solo proyecto de inversión, porque ese tema es de expediente técnico. Ahora, la diferencia de un proyecto de inversión y la diferencia de un expediente técnico, el expediente técnico es más detallado. En cambio, el proyecto de inversión es más general, más general. Acá están las hojas de metrados, metrado de acero, metrados. Los costos unitarios. Aquí está, ¿ve? Esto es el resumen del presupuesto. El costo directo sale 31.000. Entonces, cuando se hace el expediente técnico, se hace otro detalle. Se pone utilidad, si es un proyecto que se va a ejecutar por terceros, por contrata. Si es administración directa, solo se pone gastos generales. IGB, utilidad. Y el resultado, la suma de todo eso, es el presupuesto total.
Aquí no está detallado eso porque es un proyecto de inversión. En un expediente técnico, ahí sí está detallado eso. ¿Ya, chicos? Ya. Ok, muchas gracias. Sería, ¿qué obras viales están en ejecución con la unidad formuladora? En ejecución, si hablamos de ejecución, hablamos de la unidad ejecutora, en sugerencia de obras. Tendrías que consultarle ellos qué obras ya están ejecutando. Ok. Acá hemos hecho varios proyectos de pistas y veredas. Ok, eso ya ahí entonces. Bueno, ahora otra pregunta. Queremos saber cuáles son sus objetivos con la unidad ejecutora. Igual, a la unidad ejecutora. Estamos en la unidad formuladora. La formulación. Ok. Bueno, eso serían todas estas preguntas. Nada, Pero sería bueno que tengan ahorita, yo sé que cada uno tiene preguntas. Sí, yo quería hacerte una consulta. O sea, cuando haces un proyecto, eligieron, o sea, que tenía que ir al banco de proyectos, algo. ¿Quieres saber sobre el banco de Ajá. proyectos? El banco de proyectos es un tema organizativo que lo ha generado el MEF. El MEF ha empezado a recibir toda la información a nivel nacional de todos los distritos y eso se ampara en una página web. ¿No? Entonces, la municipalidad, por ejemplo, nosotros hacemos un proyecto de inversión, lo declaramos viable y la norma dice que lo tenemos que inscribir en el banco de proyectos. Nos dan el código, cuando se aprueba sale un código y eso se inscribe en el banco de proyectos del MEF. Entonces, todas las municipalidades de todo el Perú, a nivel nacional, hacen este trámite. Entonces se genera una base de datos en el MEF, que a eso llamamos banco de proyectos. Cualquier persona puede entrar a ese servicio solo con el código del proyecto y ahí te sale la información general del proyecto. Te sale una ficha, creo que es la ficha 7 y ahí te da todos los datos, nombre del proyecto, cuánto está el presupuesto, qué tiempo, te da toda la información general. Eso es el banco de proyectos. Yo tengo otra pregunta. Parte de la unidad formuladora, dijeron, nos dejó, bueno, nos dijo la pregunta de cómo se elige la unidad formuladora y quiénes están a cargo actualmente. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se elige el personal de la unidad formuladora? El personal. Sí, o sea, los que trabajan todos los días. ¿Legal o ilegalmente? Legalmente. Legalmente te digo, por lo general, mira, en el caso de acá, por decir, tenemos personal nombrado, o personal contratado permanentemente, lo que llamamos estables, ¿no? Ese caso es el mío, por decir, yo estoy acá en la municipalidad gracias a un proceso judicial que se ha vulnerado mi situación laboral, entonces he hecho un proceso judicial y he ganado mi estabilidad laboral, ¿no? Ahora, en el caso de los demás, viene una gestión, el alcalde, junto con el gerente municipal, por decir, ellos determinan quién puede entrar a la sugerencia, al encargado del área. Esta es una sugerencia, o sea, hay un subgerente, ¿no? ¿No? Sí. ¿No? Hay un subgerente y los demás somos ya técnicos. En esta oficina trabajamos, como les decía, por la misma elaboración del proyecto, tenemos una parte socioeconómica y una parte técnica. O sea, tenemos acá economistas, tenemos ingenieros civiles y tenemos arquitectos. Ahora, eso es lo que tenemos. Pero deberíamos tener ingenieros eléctricos, ingenieros sanitarios, especialistas. Deberíamos tener, hemos tenido también proyectos de riego y no tenemos ingenieros zootecnistas. O sea, dependiendo del proyecto debería haber un especialista. Ajá, en el caso de nosotros, a veces por factor presupuestal que dice el alcalde que no hay plata, entonces los que estamos acá tenemos que de una u otra manera absolver esas necesidades que tenga la población. Ya, y más o menos así, ya diciendo, a ver. Ahora, lo normal, lo legal es que cuando entra, por decir, estamos 1 de enero y entró una nueva gestión. Entra el subgerente, entra, ya está nombrado, a él lo nombran con una resolución.
Ahora él viene y ve que no hay personal, entonces él hace un requerimiento de personal a la Subgerencia de Recursos Humanos. Hace un documento y emite opinión diciendo solicito personal para la Subgerencia de Proyectos de Inversión para elaboración de proyectos. Y él pone la lista, no quiero un arquitecto, un ingeniero, un topógrafo, y hace todo su requerimiento en base a lo que él considere necesite. Sí. ¿Y el nombre del que está a cargo de su gerente? Su nombre del sugerente Sí. es Yuneham Quispe. ¿Cómo? ¿Jonathan? Yuneham, es un nombre medio raro, pero... Sí. Acá en su celda. Ese es el nombre del subgerente actual. Eso sería por mi parte. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Pregunten, chicos, Bueno, esto es la mi oportunidad que pregunta tengo. sería, ¿cuál es el horizonte? O sea, ¿cuál es su plan de esto, ¿no? Estratégico al plan 2050 de la unidad formuladora? Hay planes estratégicos que hace la municipalidad. O sea, nosotros, comunidad formuladora, no generamos planes. Nosotros nos basamos en lo que hace la OPMI. La OPMI es la que genera los planes. Entonces, ellos son los que determinan esos planes y nosotros nos tenemos que sujetar a lo que ellos han planificado. Y ellos hacen esas planificaciones en base a lo que dijo cierre de brechas. Entonces, en teoría, les digo en teoría porque por lo general no se cumple. O sea, en teoría debe entrar una gestión y la gestión debe formar un equipo que se encargue de evaluar todo el distrito. A eso nosotros le llamamos diagnóstico. Como cuando tú estás enfermo, ¿no? Tú estás enfermo y vas al doctor y lo primero que hace el doctor es hacerte análisis, evaluarte, para ver cuál es tu mal, en qué estás mal. Una vez que él sabe de qué estás adoleciendo, recién él puede proceder a decirte con qué pastillas te puedes sanar. Acá es básicamente lo mismo, ¿no? Si yo quiero atender bien a la población del Tambo, lo primero que tengo que hacer es diagnósticos. Ahora, esos diagnósticos no son muy fáciles de hacer. Tienes que hacer diagnósticos de educación, tienes que hacer de salud, tienes que hacer de recreación, de todos los sectores. Tenemos como 12 o 16 sectores que atender. Entonces, imagínense solamente, hablemos de recreación. Para hacer un diagnóstico de recreación tienes que irte a todos los parques que existen en todo el distrito, a hacer un inventario. Después del inventario encuentras, por decir, 200 parques. Después de ese inventario, ver la condición de cada parque. Parque 1 está completo, Parque 2 no tiene nada, es de tierra, Parque 3 está construido pero ya está en mal estado. O sea, esos datos a nosotros nos dicen para poder programar proyectos y poder intervenir en esas zonas, ¿no? O sea, así debería funcionar para que haya una buena planificación. Pero ¿cómo funcionamos? Funcionamos cuando los vecinos de un barrio nos dicen queremos el mejoramiento de nuestro parque. O sea, el parque ya existe, pero quieren ponerle más iluminación, quieren cambiarle árboles, qué sé yo. O sea, es un mejoramiento de lo que ya existe. O viene otro vecino de otro lado que no tienen nada, todo está en tierra y piden un proyecto nuevo para su parque. O sea, así funcionamos. Pero les digo que primero se debería hacer una evaluación, un diagnóstico y sobre eso plantear lo que más se necesita en base al cierre de brechas. Acá tenía uno yo. Dice que cómo es el horizonte de evaluación hasta el funcionamiento. El horizonte. Eso también es parte de lo que hace el economista en la elaboración de un proyecto de inversión. Por decir, ¿se acuerdan que hablé de las etapas de un proyecto y que en el SNIP no se consideraba la etapa de mantenimiento? Entonces, eso tiene mucho que ver porque cuando el economista evalúa la parte socioeconómica, evalúa más o menos qué tiempo de vida estima debe tener la vida útil de ese proyecto. Entonces, hace un horizonte de evaluación de cuántos años puede tener ese proyecto. Entonces, ellos son los que manejan ese tema, eso sí yo no manejo mucho. Otro sería
cuando por ejemplo queremos hacer una obra, o sea, ¿para cuántos años podemos proyectarlo? Digamos, tengo como un sector, como dices, y se va a hacer un saneamiento para 150 personas. Mira, normativamente, o sea, no hay una ley que te diga esto debe durar 10 años, no hay. Entonces ahí viene o tiene mucho que ver la experiencia del técnico profesional. El técnico profesional, en base a los años que viene trabajando, ya puede estimar y puede determinar el valor y el costo de un proyecto. ¿Entiendes? No hay norma que te determine eso. Como ejemplo, por decir, ha habido situaciones en que hemos ido a instituciones educativas, hemos encontrado infraestructura, por decir, si encontramos infraestructura de adobe, ya eso de hecho tenemos que demoler, porque la norma dice que debe ser de concreto armado y debe brindar las garantías necesarias ante un sismo, ¿no? Entonces el adobe no nos brinda esa garantía. Entonces ahí sí no tenemos problema, entonces hacemos que todo lo que es de adobe se vaya y planteamos un nuevo proyecto integral. El problema viene cuando encontramos infraestructura de concreto armado, que todavía, Inge, buenas, han salido trabajo de campo, Inge. Entonces el problema es que cuando encontramos una edificación de concreto armado, que a la vista todavía está bien, entonces ya viene ahí un poco la experiencia del técnico profesional en determinar si esa edificación puede aguantar más o simplemente ya se ordena demoler y plantear infraestructura nueva. Ahí hay un poquito hay que tener cuidado, no puedes cometer errores que te pueden costar caro, porque las sanciones ahora para los que hacen proyectos de inversión también son fuertes. Es la experiencia que debe tener el técnico para evaluar. Ustedes saben, no sé si habrán tocado en qué curso, por decir, hay maneras técnicas para hacer la evaluación de una edificación. Creo que le llaman, agarran por decir una columna y le hacen diamantina, creo, ¿no? O sea, eso es más tema de ustedes, ¿no? Entonces hay maneras, pero el problema es que nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos el equipo. Nosotros hemos solicitado, pero siempre nos dicen que no hay presupuesto. Entonces nos limita a nosotros tener esas herramientas que nos pueden ayudar a determinar el estado efectivo de una edificación de concreto armado. Entonces simplemente tenemos que salvaguardar con el criterio que pueda tener el especialista en ese momento. Esta sería una pregunta ya personal, sería, en los años que ha trabajado, ¿cuál es el error que cometen, ¿no, los jóvenes al intentar hacer una formación de proyectos? ¿Cuál es lo que más falla? Lo que hacemos acá, por decir, en la oficina, como en todas las áreas, siempre llegan practicantes. Y la mayoría viene con el criterio de cumplir, porque la norma te dice que debes hacer tus prácticas para que te den tu certificado, no sé, de cuando acabas la universidad, de tu bachiller, ¿no? Sí, son requisitos. Pero hay algunos que sí vienen con el ánimo de aprender. Muchas veces depende de cada uno de ustedes, ¿no? Acá nuestro lema, decimos, no es el problema que tú no sepas. O sea, tú puedes venir acá y no saber nada, pero ese no es el problema. El problema es que tú no quieras aprender. Entonces, porque acá nosotros te vamos a dar la información, te podemos dar toda la información, pero si tú no estás dispuesto a aprender, solo estás dispuesto a estar sentado y poner tu celular y ponerte a jugar, ni cuando no te ven, o sea, hacer hora, entonces ya no es culpa nuestra, es responsabilidad tuya, porque nosotros te brindamos toda la información. Entonces eso ya depende de cada uno. Y lo primero que le pedimos es que revise la norma. Yo por experiencia, hemos tenido un montón de practicantes, mira, yo por experiencia me he dado cuenta, si tú eres mi practicante y si yo no te capacito bien a ti, tú no me vas a poder ayudar. No, yo te puedo dar un encargo, muchas veces lo que pasa es esto, ¿no? A veces por crianza, a veces somos un poco cohibidos y yo te digo, ¿has entendido? Y tú por roche, como decimos, me dices, sí he entendido. Pero al final no has entendido y tú te vas a hacer algo, lo que debiste hacer 1 hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas y yo voy y digo, ¿qué pasó? Y ahí me dices, no, que esto no he entendido.
Ya se perdieron 3 horas, ¿no? Al comienzo, si tú me hubieses dicho, no entiendo, ese momento, entonces ya se te explica más detallado, más específico, entonces ya tú puedes correr. Entonces, si yo no te capacito bien a ti, tú no me puedes ayudar. Así de simple. Entonces, también es responsabilidad de nosotros si queremos tener buena ayuda. Ahora, yo puedo capacitar siempre y cuando tú estás dispuesto a ser capacitado, a lo que yo decía antes, ¿no? Si tú quieres aprender, todo surge bien. Pero si no quieres aprender, ya simplemente te doy el encargo y bueno, tú seguirás avanzando con lo que puedas. ¿Entiendes? Otra pregunta, chicos. Utrita sería que si al formular un proyecto, como decía el ingeniero, podemos poner algo más de lo que nos pide, o sea como ya sea parte del proyectista o del formulador. Sí, ahí les voy a contar mi experiencia. Muchos profesionales se basan a lo que dice específicamente la norma, pero la norma puede estar bien o puede estar mal. Cuando está bien no hay problema. Y si tú encuentras una norma que está incompleta o que le falta, ¿qué haría? Tú encuentras una norma que te has dado cuenta que le falta algo, no te permite hacer bien tu trabajo porque tú tienes que hacer tu trabajo en base a la norma. Para nosotros nuestra norma es el invierte.p, tiene una directiva y tiene sus reglamentos. Y ahí te dice cómo debes hacer los proyectos. Pero cuando haces un proyecto, ha venido una situación que no está dentro de esa norma. La pregunta es, ¿qué hace? Poner de tu parte sería algo así, por lado, que te limita. Ya. Ya, pero y yo te digo, pero yo soy tu jefe y te digo, pero básate en la norma. No me dejes, ya. Ahora, tú como técnico, porque para eso somos técnicos, ¿no? O sea, nosotros estamos preparados, o mejor dicho, nos preparan o nos deben preparar para solucionar problemas. No sé si alguna vez habrán escuchado, no, tú no debes generar problemas, tú debes solucionar. O sea, nosotros debemos estar diseñados para solucionar problemas. Y si vemos una falencia, no solo decir está mal, no solo es decir está mal, sino debes generar una propuesta que corrija eso. Esto está mal, pero se debe hacer así. Y si tu sustento es técnico, nadie te puede refutar. ¿Entiendes? Entonces, para eso nos preparan, para eso son los técnicos. Y ustedes van a tener muchos problemas de ese tipo, ya sea en residencia de obras o ya sea en la elaboración de los proyectos. Van a tener mucho problema de eso. ¿Por qué? Porque las normas que da el Estado son normas generales. Y hay veces hay situaciones específicas y la norma no te dice de eso. Entonces, uno como técnico tiene que proponer. El último que nos decía era si podemos identificar en un proyecto la formulación, la ejecución y la evaluación. O sea, un proyecto que estén realizando. ¿Qué es más específico? O sea, identificarnos, o sea, en un expediente, por ejemplo, qué parte es la formulación, qué parte es la ejecución y qué parte es la O sea, quieres evaluación. agarrar un proyecto de inversión y ver sus partes. Ajá, claro, que nos diga esta parte es tal y esta parte es tal, algo así. Formulación es unidad formuladora, ejecución es unidad ejecutora. Ya, esto es un proyecto de inversión que pertenece a la unidad formuladora. Entonces, la unidad ejecutora tiene un documento similar, pero ya es expediente técnico. Por ejemplo, si esto sale un archivador, en teoría el expediente debe salir 2 o 3 archivadores. Tiene más documentos, es más detallado, tiene mucha más evaluación, según la norma. Ya, entonces... Mejoramiento del servicio de educación inicial en la institución educativa 31545. Y este proyecto tiene 2 o 3 archivadores, pero esto solo es una parte. Veamos uno más pequeño. Ya está.
Esto es la ficha resumen. Esto es lo que encuentras en internet. Son 3 o 4 hojas. El formato, no sé su formato, pero es un formato 7A, 7B, creo. Entonces, la primera parte es todo un análisis socioeconómico. Acá hacen un diagnóstico, tienen un resumen, y acá están los formatos para hacer el registro del proyecto en el banco de proyectos. El resumen ejecutivo es el resumen en unas 10 hojas promedio de todo el proyecto. Después ya viene la identificación. La identificación es lo mismo que decir el diagnóstico. Se identifican el lugar, la zona, las áreas, todo lo que llamamos el diagnóstico. Después viene la parte de la formulación. Y la última parte es la evaluación. O sea, la parte socioeconómica tiene esas 3 partes. Tiene la identificación, tiene la formulación y la evaluación. Esas son las 3 partes de la parte socioeconómica. Todo esto lo desarrolla por lo general un economista. Lo puede hacer un arquitecto, lo puede hacer un ingeniero, pero el especialista es el economista. ¿Ya? Acá vienen sus conclusiones y después el sustento, que son sus encuestas, ¿no? Y esta ya es la parte técnica. Esto es ya lo que elaboramos, lo que son los ingenieros arquitectos. Dependiendo del tipo de proyecto, se hace estudio de suelos, se pide certificados de sección vial y otros documentos más. Esto es parte de su estudio de suelos. Todo es ya parte técnica. Tú lo haces en campo. También se hace en campo, ¿no? Su panel fotográfico. Y acá ya viene su planilla de metrados, su análisis de costos unitarios, sus presupuestos y los planos. Una aseveración acá. La norma no te dice que tú presentes así. La norma es bien ambigua para esta parte, para la parte técnica. Es más, dice que tú puedas presentar como un esquema de presupuesto y un esquema de plano. O sea, simple, es lo que te dice la norma. Pero por la experiencia, para que tú puedas tener un presupuesto, necesitas metrados. Y para que tú puedas metrar, necesitas planos. Entonces, en conclusión, al final es como que se hiciera un proyecto. Por necesidad. ¿No? Pero esto es más genérico, ¿no? El metrado es más genérico, no es tan específico. Cuando hacen el expediente técnico, cuando pasa a la unidad ejecutora, ahí sí ya es más detallado. Acá no hacemos detalles, todo es general, planteamiento general. En cambio, cuando haces expediente técnico, ahí sí viene con todos sus detalles. Eso es un proyecto de inversión. Sería todo. ¿Alguien más va a hacer preguntas? Yo soy el arquitecto Luis Chávez. Yo trabajo acá en la oficina desde el año 2016. ¿Algo más? ¿No tienen otra pregunta más? Eso sería todo. Eso sería todo. Más bien, si nos puede prestar una foto con usted como prueba. Chispas. ¿Ya? ¿A quién le decimos que nos tome?